está agarrando. A ver, déjame checar. Bueno, estamos aquí arreglando, si nos escuchamos en el Facebook, estamos aquí arreglando unos asuntos técnicos. ¿Estás viendo aquí? Estaba poniendo en silencio. No sé hasta dónde me quedé. El alma. Te escuchas, pero no te ves. Ok. Habla, puedes seguir hablando. A ver, si nos escuchamos. Si nos escuchas, pon ahí en los comentarios que sí nos escuchas, porque estamos teniendo un poquito de problemas con la transmisión. Se ve, no nos vemos al parecer en la pantalla, pero según esto sí nos escuchamos. Ponme ahí algo para saber si nos escuchas. Ok, sí se escuchan. Ok, vamos a seguir compartiendo para no retrasar. Ahorita si no se ve la imagen, no te preocupes. Si no nos vemos nosotros, no te preocupes. Lo importante es que escuches la enseñanza. No, ahorita aquí producción nos va a estar tratando de arreglar esta falla. Ok, bueno, entonces seguimos. Les estaba diciendo que entonces el jueves pasado vimos todo lo que le ha ocurrido a nuestro espíritu y vimos que hay un punto clave en nuestro ser que es nuestra alma. ¿Por qué? Porque nuestra alma necesita ser renovada cada día a través de la palabra de Dios. ¿Ok? Permítanos un momentito, estamos checando. Está interrumpido. Sí, ya nos escucha. Video mío interrumpido. Ok, creo que si no funciona, que falla el internet. Ok, ya te ves, creo, pero no sé qué. Pero ese no, está fallando, está en amarillo. ¿Ustedes están conectados en los celulares? Sí, estoy con mis datos. ¿Ya? ¿Ya se escucha? Ok. Bueno, me están diciendo que ya se escucha, perfecto. Si no nos ven, no se preocupen. Vamos parece que ya nos vemos también. Sí. Ok, muy bien. Bueno, pues estas cosas, ok, estas cosas pasan, gracias aquí a producción que nos arregló esta fallita. Estas cosas pasan porque estamos en vivo y estamos, pues a veces el internet se satura, no sé. Bueno, vamos a seguir. El diablo no quiere que aprendamos este tema tan interesante, así es que pon mucha atención. Entonces, regresándome un poquito, les estaba hablando de todo lo que ya fue, todo lo que ya ocurrió en nuestro espíritu, que lo vimos en Primera de Tesalonicenses 5:23, pero les hablaba que hay un punto clave, y el punto clave es el alma, porque nuestra alma necesita estarse renovando a través de la palabra de Dios, porque hablamos que el alma es como si fuera una válvula, que el alma va a permitir que fluya lo que está dentro de nuestro espíritu hacia todo nuestro ser, o el alma va a cerrar o a estorbar para que fluya de nuestro espíritu todo lo que ya fue depositado ahí, y entonces nuestra alma y nuestro cuerpo no lo pueden vivir ni se pueden beneficiar de ello. Y vimos que la manera en que nuestra alma puede
hacer la función correcta de esa válvula, permitiendo el fluir de Dios, el fluir de todo lo que ya nos ha sido dado en nuestro nuevo ser, que es nuestra parte espiritual, y es necesario que el alma se fije en el espejo de la palabra. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y la ponemos en nuestros ojos, en nuestra mente, en nuestro corazón, entonces surge la fe. Y la fe nos pone en esa posición correcta para que entonces todo lo que ya nos fue entregado lo podamos estar disfrutando en nuestra vida. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Que la mayoría de los cristianos no tienen un conocimiento práctico del espíritu, alma y cuerpo. Es algo preocupante, porque entonces la vida de muchos creyentes está limitada. La vida de muchos creyentes no están experimentando la victoria, y solamente están como, de hecho yo creo que todos hemos estado en ese punto. Hemos estado en un punto en el que anhelamos que nos vaya bien, anhelamos que las cosas estén mejor, anhelamos que lo mejor esté por venir, anhelamos que estemos sanos, pero porque no hemos entendido lo que ya ocurrió en nuestra parte espiritual. Ahí ya volvimos a nacer, ya fuimos sanados, ya tenemos la victoria, ahí está la mente de Cristo, ahí está el Espíritu Santo, ahí ya fuimos sellados. Ahí ya está completo todo, el perdón de los pecados, la vida eterna, la vida plena, todo ya está en nuestra parte espiritual. Entonces, cuando un cristiano no tiene un conocimiento práctico de espíritu, alma y cuerpo, se van a estar dejando dominar por los sentidos naturales, por lo que ven, por lo que sienten, por lo que escuchan. Y ahorita necesitamos tener mucho cuidado de lo que estamos escuchando. Pero te tengo una buena noticia: si escuchamos las buenas nuevas de Jesús, las buenas nuevas de la palabra de Dios, entonces vamos a ser de los creyentes que no se dejan dominar por lo natural, sino que se dejan dominar por lo espiritual, que ya está vivo dentro de nosotros y en nuestro nuevo espíritu. Entonces, para que esto pueda suceder, el creyente necesita dejarse dominar por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Y esto es sumamente importante, porque a veces no le damos a la palabra el interés, no le damos a la palabra de Dios el tiempo necesario, ni el interés que necesita, ni el valor que tiene la palabra. Y entonces estamos como jugando un juego, y sabemos que creemos en Dios, y sabemos que Dios nos quiere bien, pero no estamos totalmente dejándonos dominar por la palabra. Y entonces, cuando enfrentamos una situación en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestra economía, en nuestra familia, entonces nos dejamos dominar por los sentidos naturales. Y entonces el fluir de la vida interna que ya tenemos se va a estar viendo estorbada. Y esto es lo que Dios no quiere que suceda en la vida de sus hijos, porque Dios quiere que sus hijos vivan una vida plena. De hecho, Jeremías 29:11 dice: mas los planes que yo tengo acerca de vosotros son de bien y no de mal, para darles un futuro lleno de esperanza. Y este bien está en la Biblia, está en su palabra. Entonces, cuando no entendemos lo que ocurrió en nuestros espíritus nacidos de nuevo, vamos y no estamos conscientes totalmente de quiénes somos en Cristo, vamos a estar siendo llevados por la corriente de muchas cosas naturales, y no vamos a poder estar experimentando la bendición de Dios, sino al contrario. O puede ser que la experimentemos, pero vamos a estar orando como si no lo tuviéramos. Y lo que Dios nos quiere enseñar en estos estudios es que ya lo tenemos. La sanidad ya está dentro de nosotros, la libertad ya está dentro de nosotros, el perdón de los pecados ya fue hecho, el pago por nuestros pecados ya ocurrió hace más de 2000 años. Todo ya fue hecho cuando Jesucristo dijo: consumado es. Todo lo llevó Él, de tal manera que ahora tú y yo ya estamos completos en nuestra parte espiritual. Ahora fíjate, la verdad de 2 de Corintios 5:17. Vamos a 2 de Corintios 5:17. Estos versículos sería muy importante que te los aprendieras. Segunda carta de Pablo a los Corintios, versículos 5:17.
Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Wow, esto está tremendo porque dice, si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Está hablando de nuestra parte espiritual. Entonces, la verdad de que todas las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas en nuestro espíritu, sucedió en el momento en que recibimos a Jesús como Señor y Salvador y creímos en su obra redentora. En el momento en que tú fuiste salvo, entonces tu espíritu se convirtió en una nueva creación y todas las cosas viejas pasaron. Lo único que tenemos que hacer como cristianos es renovar nuestra mente y soltar, ¿qué? Los pensamientos de incredulidad, de lo natural, y dejar que fluya desde nuestro interior todo el bien que ya nos fue entregado. ¿Sabes que esta verdad, este conocimiento práctico de espíritu, alma y cuerpo puede revolucionar tu vida? Si tú entiendes y atrapas esta verdad para ti, la estudias, te vas a los versículos que vamos a ver hoy y te vas hacia atrás los jueves que hemos estado compartiendo de esta serie Espíritu, Alma y Cuerpo, te vas a dar cuenta que esto trae una revolución, una perspectiva impresionante, porque ahora sabemos, ahora podemos entender 2 Corintios 5:17, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué cosas viejas pasaron? Nuestra antigua naturaleza pecaminosa pasó, fue clavada en la cruz del Calvario. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Qué? Nuestro espíritu volvió a nacer, y ahí nuestro espíritu vuelto a nacer, ocurrieron todas las maravillas de las que te hablé al principio. Entonces, conociendo esta verdad, atrapando esta verdad, vamos a poder entender que todo lo que Dios nos prometió es real, que ya está presente. No es algo que va a venir en el futuro, es algo que ya es algo tangible en nuestro espíritu. Entonces ahora necesitamos vivirlo en todas las partes de nuestro ser. Ok, ahora necesitamos solamente soltarlo. Y si soltamos esta verdad y permitimos que fluya todo el bien de Dios a través de la fe, renovando nuestra mente, ahorita vamos a ir viendo más profundamente este tema porque te va a impresionar de lo que vamos a seguir hablando. Entonces, este entendimiento cambia toda nuestra vida. Imagínate que ahora tú estás entendiendo, tú y yo estamos entendiendo que tú ya eres sano en tu espíritu, que ahora estamos entendiendo que en tu espíritu ya no hay ningún pecado, que ahora estamos entendiendo que en tu espíritu es como si nunca hubiera pecado, que ahora estamos entendiendo que nuestro espíritu ha sido sellado con el Espíritu Santo, que ahora estamos entendiendo que toda la verdad de Dios está ahí en nuestro espíritu, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que todas las promesas que son en Jesús, sí, amén, todo fue depositado en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu volvió a nacer en el momento en que fuimos salvos. Y este entendimiento cambia todo en nuestras vidas. Y te voy a leer aquí un párrafo que tengo en el libro, porque es importante que no se me pase ninguna palabra. Dice, desde entonces, desde que fuimos salvos, desde que reconocemos que nuestra vida reconocemos el sacrificio de Jesús en nuestra vida y que entendemos que hemos sido renovados en nuestro espíritu, ahora nuestro proceso para renovar nuestra mente y aprender a soltar lo que ya recibimos es mucho más fácil soltarlo. Fíjate, es mucho más fácil soltar lo que ya tengo adentro que tratar de obtener algo que no tengo todavía. Es decir, creer o tratar de obtener algo que todavía no lo tengo es un error. Es una manera de creer incorrecta para un cristiano. Sin embargo, creer correctamente es saber
que todo ya lo recibí en mi espíritu y ahora lo que tengo que aprender es a soltarlo y que fluya de mi espíritu hacia mi alma y hacia mi cuerpo. Sabes que el no entender esta verdad, el querer estar tratando de obtener algo que creemos que todavía no lo tenemos, esto hace a los creyentes no disfrutar de la salud permanente, no disfrutar del gozo, no disfrutar de la victoria permanente, ni de la provisión, sabiendo ahora que si Dios nos ama tanto como ama a Jesús, fíjate, este es un punto muy importante porque Dios te ama con la misma intensidad y de la misma manera que ama a Jesús. Jesús ya está dentro de ti. Dice primera de Juan 4:17, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, cuando nosotros creemos que ya todo nos fue dado en nuestro espíritu, entonces cambian todas las cosas y ahora todo es posible. Por eso Jesús decía ahí en los evangelios, al que cree, todo le es posible. Todo lo que tú puedas necesitar en tu vida, todo en el transcurso de tu vida, lo que tú puedas necesitar, ya está en tu espíritu que volvió a nacer. Cuando crees que ya lo tienes todo, la duda se va a quitar. La incredulidad se va cuando tú atrapas esta verdad y crees que ya lo tienes todo. Y esto de tenerlo todo no es por méritos, no es porque seamos buenas personas. Muchas veces los cristianos o las personas decimos, no es que Dios va a bendecir a esa persona porque esa persona es muy buena, esa persona ayuda a todo el mundo, esa persona se va a ir al cielo con todo y zapatos, decimos. Pero realmente la verdad es que Dios nos dio todo, no porque seamos buenos nosotros, sino porque Él es bueno. No porque nosotros cumplamos con las exigencias de la palabra o que cumplamos con alguna exigencia o algún requerimiento. No, porque su amor es incondicional. Entonces, es muy importante tomar esta verdad porque cuando creemos que ya tenemos todo, la duda queda eliminada. Fíjate bien, no estamos tratando de ser salvos, ya somos salvos. No estamos en el proceso de volver a nacer, ya volvimos a nacer. Cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro espíritu cambió instantáneamente. Y con esto termino mi parte. El resto de nuestra vida cristiana no consiste en aprender cómo obtener algo de Dios, sino más bien consiste en descubrir cómo liberar lo que Él ya puso en nuestro interior. Te lo voy a volver a repetir. El resto de nuestra vida cristiana no consiste en aprender cómo obtener algo de Dios. Y a veces pareciera que las oraciones de los cristianos, a veces pareciera que estamos suplicándole a Dios. Yo recuerdo que en muchas ocasiones yo le suplicaba a Dios y le decía, por favor, Señor, cúmpleme esto, dame esto, que suceda esto, porque yo no entendía que ya tenía todo en mi espíritu. Ahora entonces, nuestra vida no consiste en tratar de obtener algo de Él, sino de aprender a soltar todo lo que Él ya nos dio y está en nuestro espíritu. Él ya lo puso en nuestro interior. Ahora lo que vamos a aprender tú y yo a través de la palabra es cómo soltarlo y que fluya en nuestra vida. Qué tremendo e interesante está esto. Amén. Fíjate que una de las cosas que tiene de importancia esta enseñanza de este día es que Dios quiere que tú y yo sepamos que Él nos dejó su palabra para que a través de la palabra tú y yo pudiéramos tener no solo el conocimiento, sino el entendimiento de que Él nos hizo de tres partes: espíritu, Amén, alma y cuerpo. Tú y yo solo vamos a saber quiénes somos en el espíritu a través de lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es la que revela nuestra parte espiritual. De esto estaba hablando mi esposa desde el inicio, y es muy interesante que una cosa es oírlo y otra cosa es creerlo, y la diferencia entre oírlo como algo que tú puedes estar escuchando por primera vez o no sé cuántas veces, es
que si tú pudieras tener claro, número uno, que Dios se revela a través de su palabra, la Biblia. Y la palabra está desde el principio, la palabra misma representa a Dios. Es una de las manifestaciones de Dios, la palabra, lo dice Juan 1:1. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ahora, cuando tú escuchas algo que está escrito en la Biblia, sería muy importante que identificaras y tuvieras conciencia de que cuando estás oyendo algo que está escrito en la Biblia, es como estar oyendo a Dios hablar. Ahora, ahí en la Biblia, 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y todo vuestro ser, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Ok, una de las cosas importantes es que, como dice mi esposa, muchos cristianos no han entendido, o muchos no hemos entendido, que espíritu y alma son cosas diferentes. Y que cuando tú y yo decidimos creer en la obra de Jesucristo, cuando tú decidiste creer lo que dice la Biblia, que Dios envió a su Hijo a este lugar para reconciliarnos con Dios por la separación que tenía el hombre, y se le llama muerte a la separación por causa del pecado, la desobediencia de Adán, y lo que hizo Dios fue reconciliarnos enviando a su Hijo. Ahora, ¿tú has creído en esto? Te tengo la noticia de la que mi esposa te hablaba. Una tercera parte de ti, tu espíritu, ya fue totalmente renovada. Amén. De eso ella habló al inicio, porque la palabra de Dios dice en Santiago y en Corintios que uno en la palabra se va a ver en un espejo de Dios, en un espejo que muestra el Espíritu. Y hemos estado viendo mucho de esto. Jesús decía, Juan 6:63, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Amén. Ahora, es que yo no soy digno de que Dios me hable. Sí, porque la misma palabra también os limpia. Jesús les dijo a los discípulos que habían creído en Él, ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Entonces tú has oído la palabra y tú has creído que Dios envió a su Hijo y que murió en la cruz, derramó su sangre y resucitó por ti. Tú ya estás lavado y digno para recibir de Dios. Entonces es muy importante porque una parte de ti ya fue hecha completa. De eso se trataba la enseñanza de la vez pasada, hace 2 clases, cuando veíamos que todas las cosas son hechas nuevas. Ahora, a través de la palabra yo me aprendo a verme en el espejo de Dios, en un espejo espiritual. Y cuando yo voy a la palabra, veo mi ser espiritual, veo al Maurilio espiritual. Y tengo una noticia, y hemos tocado esto, que cuando nosotros nacimos de nuevo, lo que nació totalmente nuevo y completo y perfecto fue nuestro espíritu. Y nuestra alma y nuestro cuerpo están en un proceso de transformación, del que habla Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. La semana pasada, por eso te dice mi esposa que veas los videos anteriores, la semana pasada tocamos esta enseñanza que se llamaba el punto clave. Y el punto clave es nuestra mente, porque nuestra mente escucha lo que el Espíritu de Dios que vive en nosotros, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, escucha la voz de Dios que tiene toda la palabra de Dios aquí en el interior, pero la mente también escucha la voz de los que están al lado de este mundo. Y 1 Juan 5:19 dice, nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Entonces tu mente y mi mente tiene 2 voces que oye. Uno, la voz del Espíritu del interior, con la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y otra, la voz que capta nuestros sentidos, donde podemos oír confusión, mentira, engaño del enemigo, y que nos lo puede traer incluso a través de personas, de familiares o de personas que no conocen lo que Dios ya nos dio en la palabra. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos una fe eficaz. Amén. ¿Para qué? Para poder desatar, como decía mi esposa, lo que ya nos ha sido dado. Amén. Y ahí en Mateo, creo que es 16:19, dice la palabra de Dios algo. A Pedro le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Quiero decirte que nuestro espíritu está en poder para desatar, lo que decía mi esposa, toda la sanidad que tu cuerpo necesita, toda la provisión económica que tu familia y tu economía necesitan, toda la fortaleza que tú necesitas, toda la libertad que tu alma y tu cuerpo necesitan. Todo está en tu espíritu. Amén. Y es a través de
la palabra que tú y yo podemos conocer y que nuestra mente se ponga en acuerdo con nuestro espíritu, entonces hablamos y como le dijo Jesús a Pedro, y desatamos Amén. lo que la palabra dice que ya nos ha sido dado. Amén. Ahora, ¿cómo hacemos que esa fe, que dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios? ¿Cómo hacemos que eso sea eficaz? Bueno, lo dice la Escritura en Filemón capítulo 1, versículo 6. Filemón capítulo 1, versículo 6, dice la palabra de Dios, para que la comunicación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la situación entonces? Que nos falta tomar más conocimiento ¿de qué? De todo el bien, escucha eso, de todo el bien que está en nosotros. Ahora, yo no estoy interpretando nada, está escrito en la Biblia. Amén. Y muchos creyentes desconocen todo el bien que está en ellos por Cristo Jesús. Y esto es muy interesante porque recibimos a Cristo y con Cristo dice la palabra que pasamos a ser coherederos. Pero, ¿cuál es la herencia? Pues es mucha. ¿Pero cuál es? Bueno, necesitamos la palabra de Amén, Dios. amén. ¿Y la palabra qué es lo que me va a llevar? A tener conocimiento, escúchame esto, a tener conocimiento de todo el bien que está ya en nuestro espíritu, en nosotros, en nuestro interior, todo ese bien ya está por Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que pasa? Es como una herencia que tú sabes que alguien te llamó heredero y alguien dice que tú eres heredero y tú dices, soy heredero de la familia, no sé, Guerra Ramírez o Guerra González, etcétera. Ok, pero si no sabes todo lo que te tenía la familia esta, aunque es tuyo, no lo tomas, no lo vives. Y esto es de lo que está hablando Filemón, que la fe de nosotros, y acuérdate que mi esposa decía esto, la fe no es convencer a Dios para que haga algo, no, la fe es llevarme yo a la posición, a la identidad, al lugar en el que puedo acceder, tomar, Lo que ya- echar mano, lo que ya me fue dado. Amén. Eso es a través de la fe. Ahora, pero la fe es por la palabra. Amén. Entonces muchos cristianos no viven todo el bien porque no conocen todo el bien. Y es de ellos, y está aquí dentro de ellos. Pero si no lo conoces, no lo usas. Si no lo conoces, no lo usas. La palabra comunicar significa transmitir. Transmitir. Nosotros necesitamos transmitir, ¿qué cosa? Nuestra fe. ¿Por qué? Porque a través de nuestra fe, nuestra boca habla y tiene poder y desatamos lo que Dios ya nos dio. Y la palabra eficaz significa que puede producir. Amén. Puede producir. Entonces, esto es muy interesante. Ahora, quiero recordarte que estamos bajo un nuevo pacto. Amén. Y este nuevo pacto, ¿sabes lo que hemos recibido? La plenitud completa de Dios en Cristo. Amén. La palabra lo dice ahí en Juan 1:16, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Ok. Ahora, hay una versión de ese versículo que es Juan 1:16, que dice, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Y mi esposa tocaba esto. Cuando tú ves las cosas desde algo que ya tienes, que ya es tuyo, que ya te fue dado. ¿Y quién sabe lo que nos fue dado? Jesucristo. La plenitud para que tú y yo accedemos en eso, gracia sobre gracia. Y gracia es favor inmerecido. Como decía mi esposa, no tienes que hacer nada para tomarlo. Lo que sí tienes que tener es el conocimiento de todo el bien y saber que ya has recibido la plenitud de Dios
cuando creíste en Jesucristo. Entonces, Dios te dio todo cuando naciste de nuevo en tu espíritu. Ahora, por otro lado, las normas del Nuevo Testamento no necesariamente se aplican al Nuevo Testamento. Esto ha traído mucha confusión a mucha gente, que la gente quiere usar la metodología que se usaba en el Antiguo Testamento, que es el Antiguo Pacto, para acceder a las cosas. Y entonces quieren hoy en día usar lo que dice Deuteronomio, capítulo 28, todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán si tú pusieras por obra todos estos mandamientos que yo te doy. Entonces en el Antiguo Pacto era a través de cumplir todos los mandamientos de Dios la manera de alcanzar, lograr o poder acceder a algo. No se tenía todo el espíritu. No se tenía todo en el espíritu porque no había venido Jesús. Ahora, ¿qué es el nuevo pacto? Jesús vino y cumplió todos los mandamientos para que tú y yo tengamos acceso a todo. Entonces, cuando la gente quiere mezclar y hacer algo de lo que dice el Antiguo Testamento para lograr alcanzar un bien de Dios, estás viviendo fuera del tiempo, estás viviendo fuera de la dispensación, de la obra preciosa, maravillosa de Jesús en la cruz en el Calvario, porque Jesús nos dio acceso. Dice la palabra que el velo que antes nos separaba para alcanzar de Dios fue roto, y ahora podemos acercarnos al trono de ¿qué? De la gracia. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Entonces yo me acerco y puedo tomar lo que no me merezco, pero lo que Jesús hizo que yo me mereciera. Y esto es poderosísimo. ¿Por qué? Porque tienes que dejar a un lado en la mezcla y tratar de, a través de las formas del Antiguo Testamento, querer acceder a lo que Dios ya tiene para ti hoy. El resto de nuestra vida cristiana consiste principalmente en aprender cómo manifestar en el mundo físico lo que ya está hecho y presente en nuestro espíritu que es nacido nuevo. Ahora, la mayoría de los cristianos han oído, dice y cree que Dios puede hacer cualquier cosa. Pero ¿qué tanto experimentan de eso que dicen que Dios puede hacer? Muy poco. ¿Y por qué experimentan poco? Porque les falta el conocimiento de todo el bien que ya está dentro de ellos en su espíritu por Cristo Jesús. Y tristemente muchos cristianos, su enfoque está en lo que deben hacer en lugar de lo que Cristo ya hizo. ¿Estás oyendo? Muchos siguen pensando que tienen que hacer algo para alcanzar de parte de Dios, mientras que el enfoque debe ser lo que Cristo ya hizo para que yo tome de lo que Dios tiene para mí, y todo ese bien es de lo que habla Filemón. Y es interesante porque aunque muchos no dudan del poder de Dios, lo que dudan es de si Dios tiene disposición para darlos, o dudan de si ellos son dignos para recibirlo, o dudan si tienen derecho al beneficio. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios. Sí. Y esto es tremendo. Qué tremendo, ¿verdad? Porque mucha gente cree que va a obtener de Dios basado en su comportamiento, pero cuando entendemos que es que ya todo nos fue dado, no por nuestro comportamiento, eso es lo que es la gracia, eso es lo que es el favor inmerecido, porque realmente quien ganó todo por nosotros, quien se puso en nuestro lugar, quien murió y quien resucitó, quien llevó todo el pecado y toda la enfermedad y toda la condenación, toda la culpa, todo fue Jesús. Y Él, ¿sabes qué? Nos regaló su justicia. Él nos regaló la salud. Él nos regaló la salvación. Él nos regaló todo. Por eso ahora no tiene nada que ver con el comportamiento nuestro. No te estamos diciendo que no debamos de portarnos bien. Claro, debemos caminar en la palabra. Es un juego donde sí afecta. Ya ves que hay un dicho que dice: el orden de los factores no altera el producto. Pero cuando nosotros no entendemos bien esto, se va a hacer un cortocircuito en el poder de Dios. Cuando nosotros creemos que es que por nuestro comportamiento vamos a obtener el favor de Dios, ya sea orar mucho, diezmar, nunca faltar a la iglesia, nunca pelearme, perdonar siempre. Claro, esto es parte de la vida cristiana que se va desarrollando con el renovar de nuestra mente. Y a veces queremos modificar las actitudes, las conductas, creyendo que de esa
manera vamos a obtener la bendición de Dios, pero no, la bendición de Dios ya la obtuvimos y este favor nos lleva, nos hace disfrutarlo cuando conocemos la palabra y entonces vamos a dar como fruto el estar caminando en la palabra de Dios. Muy bien, quiero decirte que es muy importante que tú y yo sepamos todo lo que ya nos fue dado. Amén. Y te fue dado todo cuando naciste de Amén. nuevo. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos creer todo lo que Cristo ya hizo por nosotros. ¿Y sabes dónde está todo lo que Cristo hizo por nosotros? En la palabra de Dios. Amén. Tu espíritu no está en proceso de crecimiento ni de madurez, porque ya está completo. En tu espíritu ya lo tienes todo. Amén. ¿Estás escuchando? En tu espíritu ya lo tienes todo. Y esto es sumamente importante y solamente quiero tocar un comentario más aquí, que es tremendo, que la única razón por la que no estamos manifestando nosotros todo lo que Dios nos fue dado es porque nuestra mente no está renovada. Seguimos mezclando mucho antiguo pacto con nuevo pacto. Ahora, déjame decir una cosa. Dios ya dio. Si nos dio a Jesucristo, dice, el que no escatimó a sus hijos, antes bien lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará junto con él todas las cosas? Ahora la pregunta es, ¿no nos ha dado Dios todavía a su Hijo Jesucristo? Sí, ya nos lo dio. ¿Y qué iba a venir junto con Jesucristo? Todas las cosas. Amén. Ahora, ¿tú ya tienes a Jesucristo? Sí, entonces tú ya tienes todo dentro de ti. Amén. ¿Y qué sucede? Que aunque Dios ya nos dio todo, muchos andamos buscando las cosas en lo físico, lo natural, en lugar de voltear a la palabra y ver en el espejo espiritual lo que ya nos ha sido dado. La vida cristiana en este tiempo, hasta que venga Cristo, va a consistir en que tú y yo renovemos nuestra mente y reconozcamos la perfección que ya está en nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que nuestra alma y nuestro cuerpo puedan experimentar los beneficios de esta salvación. Amén. Amén, amén. Entonces, mira, ahora acompáñanos a Romanos 12, 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo estos versículos son muy conocidos, los mencionamos mucho, los escuchamos mucho en las predicaciones, pero es importante entender lo que Dios nos quiere decir en estas escrituras. Cuando dice no te conformes a este siglo, la palabra conformar significa literalmente vaciar en el molde de algo. Cuando vaciar en el molde de algo. ¿Y cómo podemos darnos cuenta a qué nos estamos amoldando? Y esto es muy importante en este tiempo, fíjate, porque en este tiempo yo creo que si tú estás de acuerdo conmigo, en este tiempo, en este año 2021, desde el año 2020 que empezó todo esto de la pandemia, estamos recibiendo del mundo muchas presiones, del mundo, del diablo, del gobierno, de los incrédulos, de las circunstancias. Hay mucha presión y todas estas presiones lo que provocan, lo que quieren provocar en tu vida y en mi vida es que nos desenfoquemos de lo que ya nos fue entregado, de todo lo que hemos estado hablando en nuestro espíritu, y que creamos que tenemos que estar apurados y estar afanados por tener la salud. Y yo no digo que no nos cuidemos y que no cumplamos con los protocolos, claro, bueno, eso es lo que lo que está estableciendo nuestro gobierno, pero lo que sí es importante es que si nos dejamos presionar por todo lo que el mundo nos está queriendo presionar, por todo lo que el diablo está queriéndonos presionar, porque el diablo viene con el temor,
viene con la enfermedad, viene con la incredulidad, con tantas cosas que se están presentando ahorita, y entonces el diablo nos presiona la gente que no cree, la gente que no es cristiana, la gente que no conoce la palabra, también nos presiona y critican. Hay iglesias que están todavía teniendo sus reuniones presenciales y critican la gente que está reuniéndose presencialmente. ¿Por qué? Porque la gente incrédula no conoce cómo somos en nuestro ser y lo que Dios ya nos ha concedido. Entonces, cuando un cristiano se deja presionar y cede a la presión y se mete en el miedo, en todos estos juegos que se están moviendo en el ambiente, entonces ese cristiano se amolda, se vacía en el molde que le está presentando el enemigo, o que le están presentando las circunstancias, o que le está presentando el mundo. Por eso es muy importante lo que decía mi esposo, de estar teniendo una fe eficaz. Y esta fe eficaz viene por el conocimiento de la palabra de Dios. Entre más nos estemos enfocando en Jesús y en lo que ya nos concedió, vamos a las presiones que este mundo y que el diablo y que las circunstancias y que toda la gente que no cree a Dios nos quiere ejercer sobre nuestras vidas. No podemos evitar las presiones, que las presiones vengan. Tal vez algunas presiones te impactan, pero o tal vez te afecten. A lo mejor no quiere decir que ningún cristiano se va a enfermar, por ejemplo, ahorita de COVID, pero lo que sí podemos hacer es escoger en qué molde vamos a encajar. Fíjate, tal vez tu cuerpo sienta algo o esté experimentando algo, o tu economía, o tu familia, o tu alma, o algo, tú estés experimentando algo que tú sabes que no es la voluntad de Dios, y entonces tú puedes escoger no encajar en ese molde. Es decir, aunque te sientas enfermo, no te encajes en el molde creyéndote enfermo, sino ahora tú y yo debemos de movernos en esa fe eficaz, sabiendo que nuestro espíritu ya fuimos sanados. Y entonces si nosotros estamos convencidos de lo que ya sucedió en nuestro espíritu, vamos a encajar en el molde de nuestra nueva creación, y no en el molde que nos quiere presentar el diablo, que es de ser una persona enferma, o de ser una persona con amargura, o de ser una persona con depresión, o de ser una persona pobre, o de ser una persona en condenación. No, por eso dice Romanos, no te conformes, no te hagas al molde, no encajes en el molde que no es de Dios. Y para nosotros poder identificar en cómo vamos a moldarnos, necesitamos la palabra de Dios definitivamente, porque aquí Romanos dice, renueva tu entendimiento, transfórmate por medio de la renovación de tu mente, y la mente es parte de nuestra alma. Transfórmate, fíjate, transformar viene de la palabra metamorfosis, y yo creo que esa palabra todo el mundo la conocemos, que habla de la transformación de un gusanito que vive un proceso, y que al final de ese proceso, de esos cambios, de todo eso que está viviendo dentro de un capullo, y al final hay un resultado que es una mariposa. Bueno, la palabra transformar viene de esa palabra metamorfosis, donde cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, y vamos a la palabra de Dios, y vamos a la palabra de Dios, y entendemos cómo somos, cómo es nuestro nuevo ser, cómo somos en nuestro espíritu, completos, sanados, justificados, renovados, ahí tenemos ya la victoria, ahí tenemos ya la sabiduría de Dios, ahí tenemos la salud divina, ahí tenemos todo el bienestar. Entonces nuestras vidas van a experimentar esa metamorfosis, y entonces vamos a pasar de ser gente que se enfermaba cada rato, a ser gente que ya no se enferma, de ser personas que tal vez nos sentíamos fácilmente, nos amargábamos o fácilmente nos desanimábamos. Te vas a dar cuenta que cada vez eres una persona
con un carácter más firme, con un carácter que no se desanima, con un carácter que ya no se amarga. Pero todo esto es un proceso, una transformación. De esto se trata la transformación. Y esta transformación solamente puede venir a través de que nuestro entendimiento sea renovado. Entonces vamos a cambiar de heridos a bendecidos, de enfermos a sanos, de pobres a ricos, de deprimidos a llenos de gozo, etcétera, etcétera, de fríos a cariñosos, fíjate, porque también todas estas cosas sin darnos cuenta se van produciendo en nuestra vida. La palabra de Dios es la que nos va a decir cuál es nuestra verdad espiritual, cuál es la verdad de nuestro espíritu. La palabra de Dios nos da los valores y las actitudes a las que nos debemos conformar, es decir, a las que nos debemos amoldar o en el molde en el que debemos encajar. Ahorita el enemigo está ejerciendo tanta presión, no solamente por este tema del COVID, está ejerciendo presión en los valores de la familia, está presentando una nueva forma de hacer una familia. No tengo que meterme en esos detalles. Está el enemigo tratando de que aceptemos cosas que sabemos que son contrarias a la voluntad de Dios, y entonces ahí es donde nosotros no debemos de encajar en ese molde. El diablo trata de convencernos que no pasa nada, que podemos hacer todo, que está bien, que se vivan algunas situaciones, que aceptemos algunas conductas, que bueno, la palabra de Dios nos va a poner el parámetro de nuestros valores y a las actitudes a las que nos debemos conformar. Conforme continuamos, a medida que continuemos viéndonos en el espejo de la palabra de Dios, vamos a experimentar por nosotros mismos esta realidad, este cambio en nuestras vidas. Pero no te preocupes, no te angusties y que no te desanime y pienses que es muy difícil de lograr. Déjame decirte que no. Déjame decirte que lo único que tenemos que hacer es creer lo que ya fue dado en nuestro espíritu e ir a la palabra, porque cuando estamos yendo a la palabra, nuestra fe empieza a fortalecerse y entonces te vas a dar cuenta que tu fe es eficaz, vas a poder soltar lo que ya te fue dado en tu espíritu, tu mente va a ser siendo renovada, tus actitudes y tus valores empiezan a moldarse al plan de Dios, a la voluntad de Dios, y entonces vas a vivir una vida extraordinaria, sin esfuerzo. Por el contrario, si lo queremos hacer al revés, esforzarnos por cumplir algo, esforzarnos por alcanzar alguna actitud, alguna cosa, vamos a estar fallando porque lo estamos haciendo en lo humano. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos ir al plan de Dios todos los días de nuestra vida. Ahorita estamos en tiempo que no nos podemos dar el lujo de perder el tiempo. Cristo viene pronto por nosotros, Jesucristo viene pronto por la iglesia. Tú y yo necesitamos estar bien plantados, como dice el Salmo 1, bien plantados en la palabra de Dios, meditar en la palabra de día y de noche, y dice el Salmo 1, entonces serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hagas prosperará. Así es que, familia, les animamos a que sigan tomando estas verdades, a que no aceptes nada contrario a las buenas noticias, porque estas son las buenas nuevas de salvación de las que habla Pablo. Son las buenas nuevas de salvación. Esto es algo grandioso, y en el nombre de Cristo Jesús esperamos que tú atrapes estas verdades y empieces a verte como realmente eres en la palabra, y empieces a verte como es tu espíritu, y empieces a vivir la vida desde tu interior. Algo más que quisiera agregar solamente es algo muy importante que decía mi esposa. A veces nosotros nos preocupamos porque nos ponemos a pensar cuánto nos falta, que otros saben más, que otros van más adelante, que quién sabe cuándo nosotros vayamos a lograr lo que otros
déjame decirte que es tan importante que no te pongas a preocuparte Así por es, eso. así es. Es tan importante. La palabra de Dios tiene tantos secretos. En el Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo 26, hay una parábola muy chiquita, yo creo que es la más pequeña de la Biblia. Esa es la parábola del crecimiento de la semilla. Y dice la parábola del crecimiento de la semilla: así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y dice que el hombre, después de que echa la semilla en la tierra, dice, y duerme el hombre y se levanta de noche y de día, ¿verdad? Y la semilla, dice, brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Por qué? Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano llena en la espiga. Dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Ahora, lo interesante es que tú y yo ya hemos recibido la semilla, que es la simiente. ¿Y cuál es la simiente? Cristo dentro de nosotros. Amén. Y Cristo entre nosotros, sin que nos demos cuenta, nos va a ir haciendo que brotemos, porque nuestro corazón, que es esa tierra, va Cristo a ir obrando, ir obrando, ir obrando, ir obrando, y te va a ir transformando y ni cuenta te vas a dar que ya estás empezando a creer más lo que la Biblia dice. Amén. Estás empezando a creer más lo que Dios dice. Es más, estás empezando a veces a hablar cosas que antes nunca se te hubiera ocurrido que tú las pudieras saber, hasta decir, oye, ¿cómo se me ha pegado estos pensamientos que son de la Biblia? Ay, ahora hasta me acuerdo muy seguido de ellos, porque se cumple la palabra. Entonces es maravilloso que tú y yo sepamos que en nuestro espíritu, esa tercera parte de nosotros, ya está completo el trabajo. Amén. Ya está perfecto, y amén, que lo tenemos todo. Amén. Y solo a través de continuar oyendo la palabra, meditando la palabra, creyendo la palabra y declarando la palabra, se va a ir manifestando en nuestra alma y en nuestro cuerpo todo el bien que ya hemos recibido en Cristo Jesús. Y eso es el compartimiento de esta semana. La próxima semana estaremos continuando para distinguir pues la diferencia entre una realidad natural o carnal y una realidad espiritual, y lo vamos a ver a través de la palabra. Quiero animarte a que no desistas. Déjame decirte que muchos de nosotros a veces nos gusta una serie en la televisión y la ves y te la recomendaron y empiezas a ver 2, 3 capítulos y te picas y ahí estás, y puedes usar 20, 40 minutos de cada capítulo, y a veces puedes estar viendo 3, 4 capítulos. Y te digo una cosa, aún a veces si estás picado te fijas, y a lo mejor la serie es de 60 capítulos, de 50, 40, a veces de 15, pero ya no te importa cuántos capítulos son, tú quieres seguir viendo aquello. Te animo a que sigas viendo esto, porque esto está transformando tu vida para que tomes toda la sanidad, toda la libertad, toda la provisión, toda la fortaleza, todo el gozo, toda la vida, esa vida en abundancia que Dios ya ganó para nosotros. Así de que, familia, creemos que la palabra es vida. Dile sí a todas las promesas de Dios. Amén. Habla las promesas de Dios por encima de la circunstancia que estés enfrentando. Si estás enfrentando enfermedad, habla las promesas de Dios y dile sí a eso, aunque no se vea. Aunque no se vea. Una herencia es tuya y tiene el poder de tantas cosas, aun cuando todavía no lo estés disfrutando. Y no pierde valor esa herencia. Bueno, con la palabra de Dios y con las promesas es exactamente lo mismo. Independientemente de que pareciera que no lo estás viviendo, ya lo tienes. Ya lo tienes. Amén. Y es poderoso para que lo vivas. Amén. Así es de que cree en tu libertad, cree en tu sanidad total. Declárate totalmente sano. Si estás enfrentando alguna lucha, ataque de enfermedad, sea COVID o sea alguna otra infección o cualquier nombre de enfermedad que los médicos te den, tú declárate: yo fui sanado por las llagas de Jesucristo. Él mismo llevó sobre su cuerpo el castigo, el pecado y la consecuencia del pecado. Amén. Ya lo pagó Jesús. Amén. Y si Él ya lo pagó, entonces tú tienes la libertad. Amén. De tomar lo que en tu espíritu ya fue. Amén. Hecho. Amén. Así es de que bendiciones, familia. Bendiciones, familia. Nos vemos mañana las mujeres a las 11:30 de la mañana, hora del centro, 10:30 hora del Pacífico y 9:30 Sonora. Las espero mañana y nos vemos también el domingo en una transmisión más de nuestro servicio de domingo. 11:30. 11:30 de la mañana.
de Hora del Centro. Les amamos, familia, y les mandamos un fuerte abrazo. Dios les bendiga.